El gélido ártico, donde la dura naturaleza desafía todos los límites. Es el hogar de criaturas extraordinarias. La morsa, el gigante del mar con sus largos colmillos y su formidable fuerza, es un símbolo de resiliencia frente a las olas de frío. El zorro rojo, un vagabundo inteligente y ágil. Sobrevive gracias a su ingenio y gran capacidad de adaptación. Y finalmente, el lobo ártico. El maestro cazador que gobierna la naturaleza con fuerza y coraje. Cada especie lleva su propia historia de vida, lucha y supervivencia, combinándose para crear una imagen majestuosa de la tierra congelada. Supervivencia en el frío. El Ártico, donde el hielo y el océano se encuentran. Es el hogar de muchos animales resistentes. Los osos polares cazan en silencio en témpanos de hielo. Los pingüinos se reúnen en grandes bandadas para combatir el frío. Mientras que las focas y las morsas cruzan aguas heladas en busca de alimento. La morsa, con su enorme cuerpo, su gruesa capa de grasa y sus distintivos colmillos, es una parte importante de esa vívida imagen. Junto con otros animales, se adaptan y sobreviven en los entornos más duros del planeta, creando un ecosistema ártico único y vibrante. Round Island, parte del archipiélago de Alaska. Es un refugio importante para las morsas macho. De mayo a septiembre, miles de morsas acuden aquí y convierten las rocas estériles en su ciudad. Este es el momento de descansar después de largos viajes a través del frío océano, preparándose para la próxima temporada de apareamiento. La vida de las morsas aquí es una mezcla mágica de paz y tensión. Pasan la mayor parte del tiempo descansando, disfrutando de la escasa luz del sol o frotando sus cuerpos entre sí para mantenerse calientes. Pero esa paz no duró mucho. Los machos grandes a menudo se involucran en peleas despiadadas para obtener la mejor posición en las rocas o afirmar su dominio dentro de la manada. Las morsas se alimentan en el fondo y se sumergen en las profundidades del océano para buscar moluscos como almejas y mejillones. Con bigotes afilados en sus hocicos, detectan fácilmente sus presas en la arena. Pero su viaje de caza no es fácil, porque las aguas frías pueden secar las fuentes de alimento en cualquier momento.
En un vasto campo de hielo cerca de la costa del Ártico, una manada de morsas se reúne para descansar después de un largo día de búsqueda de alimento en las profundidades del mar. Las morsas adultas, con sus cuerpos enormes y gruesas capas de grasa, tiemblan al moverse, mientras que las crías se acuestan cerca de sus madres para mantenerse calientes. Los resoplidos, los suaves chirridos y los movimientos lentos del instrumento crean una atmósfera pacífica, aparentemente tranquila. Pero no muy lejos. Una figura blanca se escondía silenciosamente entre los parches de hielo. El oso polar, el depredador más temible de la Tierra, observaba pacientemente, con la paciencia de un maestro cazador. Avanzó poco a poco, usando los témpanos de hielo como cobertura para acercarse a la manada de morsas. Las morsas miraron hacia atrás desde lejos, pero no pudieron darse vuelta para salvar a sus compañeras. Su supervivencia dependía de evitar al depredador. En el silencio del hielo y la nieve, el oso polar comienza su comida, utilizando cada parte del cuerpo de su presa para obtener energía para sustentar su vida. Sobre la fría superficie del hielo, la escena volvió poco a poco a su silencio habitual, como si nada hubiera sucedido. En los escarpados acantilados del Ártico se está produciendo una tragedia desgarradora. Cientos de morsas gigantes se lanzan desde una altura de decenas de metros sobre las rocas irregulares de abajo. Esto no es un comportamiento natural, sino una consecuencia directa del cambio climático. A medida que el hielo marino, el hábitat tradicional de las morsas, se derrite a un ritmo alarmante, estas se ven obligadas a buscar playas y acantilados para descansar. El estrecho espacio obliga a muchos a subir altas montañas para buscar refugio. Pero cuando tienen hambre o están en pánico, o tienen mala vista en la tierra, se sumergen sin darse cuenta del peligro que hay debajo. Caídas desde alturas de decenas de metros han acabado con la vida de cientos de animales, creando una escena tan dolorosa como desgarradora. Imágenes del documental Nuestro Planeta capturaron esta imagen, no solo para retratar la dureza de la naturaleza, sino también para advertir sobre los graves impactos del cambio climático. Es un recordatorio de que los cambios en el ecosistema ya no son una amenaza lejana, sino que ocurren todos los días, cada hora, empujando a las morsas y a muchas otras criaturas a la extinción. Entre las vastas tierras cubiertas de nieve y el frío penetrante, las regiones frías son el hogar de animales increíblemente resistentes. Aquí, el frío no es solo un desafío, sino una parte integral de la vida. Desde los imponentes osos polares
Los renos que cruzan bosques helados. Hasta las aves marinas audaces. Cada criatura posee habilidades extraordinarias para adaptarse a este entorno extremo. En las tierras heladas del hemisferio norte, donde el invierno se extiende y la nieve cubre cada rincón, el zorro rojo, Vulpes vulpes, emerge como un símbolo de resistencia. Con un pelaje grueso y suave que cambia de color según la estación, de un rojo brillante a un blanco mezclado que se mimetiza con el paisaje. El zorro rojo es un maestro en la supervivencia en los ambientes más hostiles. Cuando el invierno llega, los recursos alimenticios escasean. La gruesa capa de nieve oculta todas las pistas, haciendo que cazar sea un verdadero desafío. Sin embargo, el zorro rojo de las regiones frías posee una estrategia única para cazar ratones, demostrando su inteligencia y agilidad. Bajo la nieve, los ratones de campo buscan semillas y alimentos para sobrevivir al invierno. El zorro, con una audición extraordinariamente aguda, permanece inmóvil sobre el manto blanco, moviendo ligeramente las orejas para captar el más mínimo sonido de movimiento. De repente, se queda completamente quieto, con los ojos enfocados en un punto sobre la nieve. Los ojos del zorro brillan con satisfacción mientras sujeta al ratón en sus mandíbulas. Pero la alegría dura poco. Desde el cielo, las alas anchas de un águila real aparecen de repente, con una envergadura de más de 2 metros y una vista aguda. El águila no deja escapar al ratón que destaca sobre la nieve. El zorro se retira rápidamente a un lugar seguro para disfrutar de su comida. En la naturaleza, la vida y la muerte están entrelazadas. Y la lucha entre el zorro y el águila es una muestra de la feroz competencia por la supervivencia. Aunque el invierno es implacable, la vida sigue su curso. Entre diciembre y febrero, los zorros entran en temporada de apareamiento. Los llamados de apareamiento resuenan en las noches frías,
marcando el inicio de una nueva generación. Después de unos 50 días de gestación, las zorras dan a luz a sus crías al comienzo de la primavera, cuando la nieve comienza a derretirse. En madrigueras protegidas bajo árboles o entre rocas, la madre cuida diligentemente a sus crías. Pequeñas criaturas que pesan menos de 100 gramos y están cubiertas de un suave pelaje. El padre, mientras tanto, busca alimento, trayendo ratones, conejos o aves pequeñas al nido. Con la llegada de la primavera y el deshielo, las crías de zorro comienzan a explorar el mundo. Sus pelajes suaves se transforman en el característico color rojo brillante y abandonan la seguridad de la madriguera para jugar en los prados verdes. En los campos abiertos, las crías corren y saltan, persiguiéndose en una danza de vida. Se muerden las orejas y las colas juguetonamente, llenando el aire con sus adorables gruñidos. La escena es un testimonio vibrante de la vitalidad en la naturaleza. Sin embargo, no todo es juego. Los instintos de supervivencia emergen pronto y los zorros jóvenes comienzan a luchar entre ellos. Las crías más grandes a menudo intentan establecer su dominio sobre sus hermanos. Se muerden, se empujan y corren sin cesar para determinar su lugar en la jerarquía. Estas peleas, aunque intensas, rara vez causan daño real. Son lecciones esenciales para la vida futura, ayudándoles a desarrollar habilidades de caza, defensa y liderazgo. Al atardecer, cuando las crías terminan sus juegos, se agrupan alrededor de su madre. La zorra las observa en silencio, ocasionalmente lamiendo su pelaje como un gesto de cuidado.
aunque juguetones y traviesos. Las crías encuentran consuelo en la calidez y protección de su madre. En el mundo salvaje. Cada día trae un nuevo aprendizaje. Desde sus primeros días jugando en los prados, las crías de zorro comienzan a desarrollar las habilidades y el carácter necesarios para enfrentarse a los desafíos de un entorno inhóspito. Crecen fuertes y sabios, listos para los desafíos que les esperan. El Ártico, una tierra de hielo y naturaleza salvaje, donde cada criatura debe enfrentar duros desafíos. Aquí no hay lugar para la debilidad. Solo los más fuertes pueden sobrevivir y desarrollarse. En medio de esta tierra fría, el lobo ártico emerge como símbolo de resiliencia e ingenio. Con una gruesa doble capa de pelaje blanco, el lobo ártico está equipado para hacer frente a vientos fríos y penetrantes. Su pelaje exterior denso e impermeable los protege de la lluvia y la nieve, mientras que su suave pelaje interno retiene el calor corporal. Orejas pequeñas y una cola gruesa y peluda son detalles que evolucionaron para minimizar la pérdida de calor, ayudándoles a sobrevivir en temperaturas que pueden descender hasta los menos 50 grados centígrados. No solo eso, las patas del lobo ártico son largas y fuertes, cubiertas con un pelaje espeso y garras afiladas, lo que les ayuda a moverse fácilmente sobre superficies de hielo resbaladizas y a cavar bajo la nieve espesa para encontrar comida. Su agudo sentido del olfato puede detectar presas a kilómetros de distancia, incluso cuando están escondidas bajo una capa de nieve blanca. En el verano ártico, el sol brilla en las laderas de las montañas cubiertas de una rara hierba verde en medio de la nieve y el hielo que se derriten. En lo alto, una manada de bueyes almizcleros deambula pastando, aprovechando cada breve momento para acumular energía. Los adultos observaban tranquilamente su entorno, mientras los juveniles exploraban libremente al pie de la montaña. Desde el borde de una montaña baja, apareció una manada de lobos árticos, escondidos entre las sombras y la hierba verde esparcida. Al frente estaba el líder del rebaño. Sus ojos fríos escaneaban el rebaño de vacas. Comenzaron a moverse, paso a paso, rodeando al objetivo. La manada de bueyes almizcleros aún no se ha dado cuenta del peligro. Pero cuando el viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor de un depredador,
Las vacas inmediatamente se pusieron alerta. Los adultos rápidamente se reúnen en un círculo, con los cuernos apuntando hacia afuera, protegiendo a los temblorosos juveniles que están dentro. La tensión es abrumadora. Los lobos no tienen prisa y buscan pacientemente oportunidades. Un cachorro se quedó atrás lentamente. Este es el momento. Se escuchó un aullido y los lobos se apresuraron hacia adelante, cruzando la ladera de la montaña a una velocidad aterradora. Bajo la suave luz del sol, los lobos compartieron su botín, un precioso festín en la dura tierra. A lo lejos, la manada restante de bueyes almizcleros continuaba avanzando hacia la cima de la montaña, dejando atrás una dolorosa lección de supervivencia en el mundo natural. Debajo de la feroz apariencia del lobo ártico se esconde un corazón fuertemente conectado con la familia. Cada manada de lobos es una comunidad muy unida, donde la solidaridad y el cuidado mutuo se convierten en la clave para superar todas las dificultades. En primavera, cuando la nieve comienza a derretirse, las lobas encontrarán un lugar seguro para dar a luz. Una pequeña cueva excavada bajo hielo duro o entre rocas se convertirá en un cálido nido para los cachorros recién nacidos. Los cachorros de lobo, que aún no han abierto los ojos, dependen completamente de la protección de su madre y del apoyo de toda la manada. Los lobos adultos se turnarán para cazar y llevar comida a la manada, asegurando que los miembros más jóvenes tengan la oportunidad de sobrevivir. Es este sacrificio el que ayuda a los lobos árticos a mantener nuevas generaciones en entornos hostiles. Pero incluso los guerreros resilientes como el lobo ártico no pueden evitar los desafíos del medio ambiente y los humanos. El cambio climático hace que el hielo se derrita más rápido, perdiendo su hábitat natural. Las fuentes de alimentos son cada vez más escasas, lo que les obliga a desplazarse más lejos, incluso enfrentándose a conflictos con los humanos en busca de vida. Sin embargo,
con su extraordinaria adaptabilidad y resistencia. El lobo ártico sigue luchando por mantener su posición en la tierra helada. El oso polar es una maravilla de la evolución, perfectamente adaptado para sobrevivir en las condiciones más duras del planeta. Un oso polar adulto puede alcanzar hasta 2.5 metros de altura cuando está parado sobre sus patas traseras y pesa entre 350 y 700 kilogramos. Su gruesa capa de grasa debajo de la piel no solo proporciona un aislamiento térmico esencial, sino que también sirve como reserva vital de energía durante largos periodos en los que la caza no tiene éxito. Con su pelaje blanco como la nieve, el oso polar se camufla perfectamente en el paisaje helado, haciendo casi imposible que su presa detecte su aproximación. Su agudo olfato es capaz de localizar focas a más de 1 kilómetro de distancia o incluso bajo una capa de hielo de hasta 1 metro de espesor. Una habilidad indispensable en este entorno hostil. Sobre un aislado bloque de hielo flotante descansa una foca, exhausta tras su propia caza. Debajo del agua helada cercana, el oso polar avanza silenciosamente, cada movimiento cuidadosamente sincronizado con el silencio absoluto del Ártico. El oso polar no tiene prisa. Yace inmóvil sobre el hielo, con sus ojos brillantes fijos en los más mínimos movimientos de su presa. Cada acción está meticulosamente calculada. Cuando la foca levanta la cabeza para mirar a su alrededor, el oso se detiene por completo, fundiéndose con el paisaje blanco como si fuera parte de él.
Sus afiladas mandíbulas se hunden en el cuello de la foca. La víctima lucha en un esfuerzo desesperado. Pero es inútil. Con un mordisco fuerte y preciso, el oso polar finaliza su caza en un instante. Con el rápido derretimiento del hielo causado por el cambio climático, encontrar focas, su principal fuente de alimento, es cada vez más difícil. Un oso polar adulto necesita unos 2 kilogramos de grasa al día para mantener su energía. Cuando la comida escasea, se ve obligado a viajar decenas de kilómetros en busca de nuevas oportunidades. Cada intento fallido significa enfrentarse al hambre y al debilitamiento progresivo, lo que hace que su supervivencia sea aún más desafiante en un Ártico en desaparición. Cuando el hambre llega a su límite, el oso polar puede atacar presas inusuales, como aves marinas o incluso ballenas varadas. Esta increíble capacidad de adaptación demuestra su excepcional instinto de supervivencia. En tiempos de escasez, los osos polares suelen enfrentarse a conflictos directos entre sí. Estos enfrentamientos son brutales y peligrosos. Bajo los cielos helados del Ártico, el oso polar no solo es el depredador más poderoso, sino también un emblema de fuerza y determinación en las condiciones más extremas. Sin embargo, ni siquiera un rey escapa a los desafíos del cambio climático y la severidad de la naturaleza. El oso polar nos recuerda que incluso los más fuertes deben luchar incansablemente para proteger su supervivencia en un viaje implacable de desafíos y adaptaciones. La Antártida, la tierra del hielo eterno, donde las temperaturas pueden descender por debajo de los menos 60 grados centígrados y los vientos cortantes se sienten como cuchillas en la piel. En este frío extremo, se desarrolla una historia conmovedora, los primeros pasos de las crías de pingüino en un desafiante viaje por la vida. Estos primeros pasos no son solo movimientos instintivos, sino una verdadera lucha por la supervivencia. En este lugar, un minuto sin protección podría significar la pérdida de la frágil vida de un cachorro. Sin embargo, los pequeños pingüinos no están solos. Están protegidos por toda la colonia, por la resiliencia de sus padres y por una extraordinaria voluntad de vivir que impulsa cada pequeño paso. El viaje de las crías de pingüino comienza dentro del huevo.
Un lugar que parece completamente seguro, pero que está lleno de desafíos. Los pingüinos emperador, las aves más grandes de la Antártida, tienen un trabajo increíblemente especial. Sus huevos no se guardan en nidos, sino que quedan protegidos bajo la piel del vientre y las patas del macho. Durante el duro y gélido invierno, los machos permanecen inmóviles, soportando frío extremo y violentas tormentas de nieve, todo para garantizar la seguridad de sus preciados huevos. Cuando llega la primavera, los huevos empiezan a eclosionar. Los polluelos de pingüino nacen pequeños y frágiles, completamente dependientes del cuidado de sus padres. Pero, desde el primer momento, se enfrentan a su mayor enemigo, el frío. Si se les separa del calor de sus padres solo unos minutos, no podrán sobrevivir. Cuando el plumón se vuelve lo suficientemente grueso como para mantenerlos calientes, los pingüinos bebés comienzan a alejarse de la protección de sus padres. Este es un momento extremadamente peligroso, ya que el ambiente helado e implacable de la Antártida no perdona a nadie. Los primeros pasos de los cachorros son torpes, como si intentaran adaptarse al hielo resbaladizo. Uno de ellos cae inesperadamente. Sus patitas intentan levantarse, pero el hielo es tan liso que lo hace tambalearse repetidamente. Los pingüinos adultos de los alrededores no intervienen. Esta es la primera lección de vida que cada cachorro debe superar por sí solo. A lo lejos acecha el peligro. Las focas leopardo, depredadores implacables, se acercan lentamente a la colonia de pingüinos. Todo lo que se necesita es que un cachorro se pierda del grupo para convertirse en un blanco fácil. Un cachorro curioso se aleja del grupo. Sus ojos inocentes no notan la sombra amenazadora que se acerca. Pero la llamada de advertencia de los padres suena en el aire y el cachorro regresa rápidamente, escapando por poco del peligro. El entorno antártico no solo es implacable por el frío extremo, sino también por la presencia de depredadores amenazadores. La foca leopardo, con sus afiladas mandíbulas y su impresionante velocidad,
Es uno de los mayores enemigos de los pingüinos. Cuando los pingüinos adultos se sumergen en el mar en busca de alimento, se enfrentan a ataques rápidos y mortales de estos depredadores acuáticos. Sin embargo, las focas leopardo no solo cazan a los adultos, siempre están alerta, esperando la oportunidad de atacar a las frágiles crías. Además, en el cielo las grandes gaviotas también suponen una amenaza constante. Un pingüino bebé que es lento o se desvía del grupo se convierte en un objetivo perfecto para estos depredadores aéreos. Sin embargo, la protección de la colonia, la unión de pingüinos adultos, funciona como un escudo sólido que garantiza la supervivencia de los más pequeños. A medida que pasa el tiempo, los polluelos de pingüino comienzan a fortalecerse. Aprenden a caminar más rápido sobre el hielo y a mantener el equilibrio, incluso con los fuertes vientos que azotan el paisaje helado. Cuando llega el verano, el suave plumón es sustituido por una capa de densas plumas, capaces de protegerles del duro frío. Este es también el momento en que empiezan a bucear. Con sus primeros saltos al agua aprenden a controlar su cuerpo, buscar alimento y prepararse para los desafíos de la edad adulta que les esperan. Los primeros pasos, antes vacilantes, ahora son firmes y confiados. Los pequeños pingüinos, que alguna vez dependieron completamente de sus padres, están listos para enfrentar el vasto mundo que tienen ante ellos. En los vastos glaciares de la Antártida, los primeros pasos de los polluelos de pingüino marcan el comienzo de un largo viaje. Superaron el frío implacable y los depredadores feroces y los desafíos que plantea el entorno mismo en el que viven.
Cada paso es una afirmación de que la vida, por frágil que parezca, siempre encuentra la fuerza para persistir. Los polluelos de pingüino, con su coraje y su inquebrantable instinto de supervivencia, son prueba viviente de la incomparable belleza de la naturaleza. En el lugar más inhóspito de la tierra, la vida sigue floreciendo. Día a día, paso a paso.